país en el aire y en su televisor. Hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Como siempre, nuestras primeras palabras son para expresar nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Y hoy, para expresar nuestra gratitud por la tanta gente que se han expresado, que nos ha expresado la condolencia a nuestra familia en ocasión de la desaparición de nuestro padre Quiterio Guerrero Ávila. Mañana, lunes, en la ciudad de La Romana, tendremos una misa en su honor y por el descanso de su alma. Así que mañana con los romanenses y gracias de nuevo reiterados a nuestros amigos de todo el país, de todas partes, por estar cercano a nosotros en esos momentos difíciles. Vamos a los comerciales para retornar con nuestro distinguido amigo, el doctor Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Con él volveremos luego de la pausa. Doctor Domingo Jiménez, nuestro placer tenerlo aquí de nuevo. Igual, y manifestándole nueva vez, pues, nuestra solidaridad por esta situación que ha vivido su familia. Usted sabe que yo me siento muy cerca de usted, de su hermano y compañero también, Laureano, y de toda la familia. Sí, tuve la oportunidad, gracias, de estar con ustedes en un momento verdaderamente difícil. Y además, como romanense que somos, pues invitarle a todos los romanenses que estén mañana en la misa, en memoria esa de misa será en la iglesia Santa Rosa de Lima, a las 7 de la noche. La patrona de nosotros los romanenses. Doctor, pues esta semana una noticia relevante fue la participación del doctor Leonel Fernández en la Asamblea de la OEA, defendiendo de manera viril la posición del país de rechazo a la condena de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo perteneciente a la OEA, analizando la improcedencia y la inaplicabilidad de esa sentencia. ¿Qué tiene usted que decirnos con relación a eso? Mire, yo creo que hay tres aspectos a destacar de esta participación del presidente Fernández. Lo primero es que deja claramente establecido que en República Dominicana, ni en ningún país que no tiene como sistema jurídico para determinar la nacionalidad el jus soli, que es una de la modalidad para otorgar nacionalidad a un ciudadano, ya sea por jus sanguinis o derecho de sangre, o jus solis, derecho de suelo. Él aclaró que de 194 países que componen Naciones Unidas, pues tan solo 30 aplican de manera automática por el nacimiento en esos países el derecho a ciudadanía de manera automática y otorgan la nacionalidad. Es decir, que 164 países, si aceptamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 164 países entonces estarían en condición de violación a los derechos humanos. Obviamente, totalmente inaceptable. ¿Por qué inaceptable? Y es el otro punto que deja claro el presidente Fernández. Porque los estados tienen soberanía plena para determinar la modalidad en cómo otorgan la nacionalidad.
en cómo dan el derecho de ciudadanía. Y si es así, luego hay que convenir en que la sentencia de la Corte Interamericana definitivamente se extralimitó. Fue más allá de lo que sus atribuciones internacionales le confieren. Luego, la República Dominicana no está compelida, no está obligada a acatar dicho fallo, sencillamente porque va contra su Constitución. Y en este caso, ningún Estado ha renunciado a su Constitución cuando decide, mediante un convenio internacional, pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la tercera parte a destacar es que no se puede considerar que hay apatridia en la República Dominicana con la sentencia 168.13 y que mucho menos lo hay tampoco con la 169.14, la ley, una ley que en definitiva fue aceptada por todas las partes y que recibió el visto bueno de las propias Naciones Unidas, del gobierno norteamericano que mandó al vicepresidente Biden pues a saludar y a destacar el liderazgo del presidente Medina pues para con el tema, de la Unión Europea que también saludó y del gobierno haitiano. Entonces luego el presidente Fernández también establece, y es el tercer aspecto que quiero destacar, que no puede haber apatridia en el caso haitiano, porque la Constitución haitiana establece el derecho de sangre para reconocer a sus nacionales. Y no importa en qué parte del globo terráqueo, no importa en qué país nazca un hijo de haitiano, no importa, la Constitución haitiana le reconoce como ciudadano de ese país. Por lo tanto, esos tres aspectos creo que son luminosos en la disertación del presidente Fernández, que además manifestó ante la Asamblea de la OEA, pero en la Conferencia de las Américas, que fue lo que propició el presidente Fernández el pasado jueves, pues manifestó que la República Dominicana no acatará ese fallo. Lo importante es que saber... Y brillante el presidente Fernández. Brillante. Ciertamente, pero más que eso, es de destacar la importancia de que el país tenga dirigentes de esa dimensión, Sí. que su opinión y su palabra tenga un eco internacional. Sí. O sea, para proyectar cada uno de esos puntos de vista que han sido y están siendo defendidos en la República Dominicana, pero en esos centros de poder internacional se necesitan voces como la suya, ¿no? Sí. Pero en el país también, En el país. en el país, el expresidente Leonel Fernández también apareció en la encuesta Penanchoen, encabezando las encuestas, a pesar de una situación. Quiero que me hable de esa encuesta, la Penanchoen, y sus matices, empezando por eso. Yo creo que Pencho Amberland, que responde a grupos de información, ¿verdad? A República Dominicana, equipos mediáticos, que además hay intereses que se esconden detrás de lo que fue la ficha técnica de esta encuesta. Yo no descalifico encuestas, creo en ella muchísimo, es una herramienta que los políticos, que los empresarios, que cualquier acción social debe utilizar para conocer el palpitar, el sentir, por dónde andan las cosas del campo en cuestión que sea, en este caso la política. Yo creo, Aurelio, que la encuesta fue dirigida a querer perjudicar la imagen del presidente Leonel Fernández. Así lo percibo yo. Los resultados, yo no lo descalifico. Puede que sean eso, efectivamente. Con alguito de maquillaje, pero puede que sean eso. Porque respeto a Pencho Amberland. No puedo decir lo contrario. Ahora, ¿qué usted hace con una encuesta? Focalizarla hacia donde sus intereses quieren. Y en un momento determinado, también usted decide hacer preguntas.
Si tenemos en el país, por ejemplo, una epidemia de cólera o de dengue y hay muerte, o como la chikungunya ahora que estuvo acá, vamos a utilizar ese ejemplo, y usted decide, ante la situación de desesperación que había, usted decide hacer una encuesta para perjudicar al ministro de Salud en función en ese momento. Usted agarra y dice, ¿se está manejando bien el caso de la chikungunya? Y usted sale. Lo más probable es que eso le diga en un 90% que no, en el momento en que estaba sucediendo. Esa es la forma de dirigir una encuesta. Bueno, pues usted mete el tema de corrupción en la encuesta. No puede obviar el tema electoral, no puede obviar que el presidente Fernández resulta la carta principal del Partido de la Liberación Dominicana, obviamente debido a que el presidente de la República está impedido de presentarse. Yo valoro la encuesta para Leonel Fernández como positiva. Ahora, cuestiono la parte en la que se pretende presentar al presidente Fernández como un corrupto. Querer hacer en estos momentos en que el presidente Fernández se encamina nueva vez hacia la consecución de la presidencia de la República, querer minar, deteriorar su imagen, reavivando el tema de la corrupción y pretendiendo sindicar al presidente Fernández como un corrupto, totalmente falso. Yo le voy a dar unos números que traje aquí en anotación con relación a la percepción de la corrupción, para que usted vea. Pretenden presentar ahora al gobierno de Leonel como el gobierno más corrupto. Bueno, pues yo le voy a decir, en el año 96-2000, ese periodo 96-2000, la encuesta Gallup encuestó y publicó el 4 de febrero de este año, 4 de febrero del 2014, percepción sobre el primer gobierno de Leonel Fernández a nivel de corrupción. 4.8% de los consultados entiende que ese fue un gobierno corrupto. Tan solo 4.8%. Pero también consultaron el periodo 82-86 del doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Por qué yo le menciono esos dos gobiernos? Bueno, porque Hipólito Mejía, el presidente Mejía, hizo una campaña para el 2000 sobre la base de decir que el gobierno de Leonel era un gobierno de corrupto, el gobierno del PLD 96-2000. Hoy la percepción, Hipólito Mejía que ganó esas elecciones, hoy la percepción dice 4.8. Pero 82-86, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, percibido en su momento como el gobierno más corrupto que puede haber existido en República Dominicana, terminó preso él, varios de sus funcionarios, y los que no estuvieron presos, huyendo. Vestido de mujer, haciendo muchísimas cosas. Un asunto escandaloso en materia de corrupción. Bueno, pues la percepción, según Gallup, la percepción 3.8% dice que ese fue un gobierno corrupto. Tan solo 3.8%. Pero vayámonos a los 10 años de Balaguer, 86-96. Bueno, recordemos el anillo palaciego, los escándalos de corrupción, las carreteras, casos Hydro-Quebec, o sea, todas las cosas, las empresas del Estado, desfalcadas, el anillo palaciego, recordemos eso. Bueno, pues ¿sabe cuál es la percepción, según esa encuesta, de corrupción de esos 10 años de gobierno? 1.8%. Y si nos vamos al de Guzmán finalmente, 78-82, la población percibe ese gobierno corrupto en tan solo 0.3%. 0.3%, menos de un 1%. Sin embargo, ese presidente terminó pegándose un tiro el 4 de julio de 1982, porque había ganado el candidato que hizo una campaña denunciando la corrupción de ese gobierno y diciendo que él iba con manos limpias, Jorge Blanco, al gobierno. Luego, ¿de qué digo? ¿Qué hablo? Que todo esto es coyuntural, que el asunto es dependiendo de quién es el objetivo de turno. En el 82 era Guzmán, que terminó dándose un tiro, pues entonces lo calificaron como el gobierno más corrupto. En el 1986 era Jorge Blanco el objetivo, porque querían ganarle al PRD y lo calificaron como el más corrupto y ganó Balaguer. Luego, el objetivo era Balaguer entonces y Peña Gómez lo calificaba como el gobierno más corrupto y salía en esos momentos como el gobierno más corrupto.
Hoy el objetivo es Leonel Fernández. Ahora, ¿a quién le cabe en la cabeza, Aurelio, que Leonel Fernández es un ladrón? ¿Dónde están las villas de Leonel Fernández? ¿Dónde están los helicópteros de Leonel Fernández? ¿Dónde están los yates de Leonel Fernández? ¿Cuál es la gran mansión que tiene Leonel Fernández? ¿Dónde está el patrimonio de Leonel Fernández? ¿A quién le puede caber en la cabeza que Leonel es un ladrón, un hombre de libros, un hombre que mire lo que tiene? ¿Qué preside Leonel? ¿Qué impulsó con su prestigio? ¿Para qué recaudó recursos del empresariado nacional? Para ser un centro del pensamiento, del conocimiento, de formación, de estudio como Funglode. Y puede ser Funglode un cuerpo del delito. Pero ¿y a quién le cabe en la cabeza que una razón social, una fundación sin fines de lucro, que todo su patrimonio es del Estado Dominicano, que no lo heredan los hijos de Leonel, que no lo heredan los hijos porque no le pertenece? Pero se pretende abusar de la ignorancia también. Como yo lo veo y lo resumo, toda esta campaña lo único que busca es descalificar a quien se presenta como el potencial próximo presidente de la República, y hay que tratar de destruirlo. Doctor, sin embargo, usted sabe que en política, para la acción política y para la estrategia política, se dice que la percepción termina siendo la realidad. Sí. Y entonces esas encuestas que vienen haciéndose, vienen señalando que Leonel, que los gobiernos de Leonel son los gobiernos más corruptos, y eso, a fin de cabo, va limitando la intensidad de los vientos. ¿Qué cree? O sea, los vientos que impulsan a Leonel y que lo mantienen hasta ahora en los primeros lugares en todas las encuestas, Sí. también tiene que reconocer que es una contracorriente en esos vientos, que en ocasiones le impiden, le obstaculizan hasta la expresión pública. La expresión pública ahora se expresó en la OEA, aparentemente de sorpresa, pero aquí viven como una especie de persecución. Sí. Entonces, a usted le pregunto, que es uno de los espadachines, defensores de Leonel, Se lo merece. ¿cómo ustedes van a sortear esa situación? Bueno, lo que yo quizás tendría que puntualizar es lo siguiente. Cuando el presidente Fernández entrega el gobierno al compañero Danilo Medina, hoy presidente de la República, se inició una campaña desenfrenada para desacreditarle. Quizá la más perversa y sinuosa campaña que uno pueda conocer para destruir a quien la propia oposición ya percibía como el hombre a derrotar en el 16. Eso fue en el 12, saliendo del gobierno. Voy a decirle que el presidente Fernández, después de haber salido del gobierno, nunca había estado mejor que ahora en términos de posicionamiento. La encuesta del enero del 2013, publicada en enero del 2013, le daba un 11% al presidente Fernández. La campaña mediática brutal para descalificarlo dio resultado. Dio resultado. Y la tasa de rechazo que presentó el presidente Fernández en principio del año 2013, esos primeros 6 meses, rondaba casi el 60%. Hoy, Gallup te dice 22%. Asisa te dice 25% de tasa de rechazo. El posicionamiento electoral de Leonel después de esa campaña que aún subsiste y que no obstante esa campaña, los vientos han ido intensificándose, Aurelio, realmente. Y han llevado a Leonel a pasar de un 58% de tasa de rechazo a un 22%, tomando como referencia a Gallup. Y han llevado a que Gallup diga que Leonel Fernández tiene una intención de voto de 45 o 44%, dependiendo del escenario. A que Asisa diga que Leonel tiene un 59% de intención de votos, y a que la propia Pension Amberland establezca con todo y tratar de deteriorar en términos de imagen de moral a Leonel Fernández cuando encuestan sobre preferencia electoral, tal cual como usted señala, entonces Leonel aparece también puntero ahí, independientemente de que se establezca que con un 41%. Ahora, corrupción, el gobierno más corrupto. Volvamos ahí. Si yo le menciono a usted algunos nombres, por ejemplo, si yo le digo a usted, Simón Lizardo,
Ramón Fadul Monchi, Monchi Rodríguez, Bauta Roja, Francisco Javier García, Sigfrido Párez Pérez, Carlos Amarante Baré, Fernando Rosa, Mayra Jiménez, Altagracia Guzmán, Nelly Pérez, Rafael Camilo, Alma Fernández, César López, Osiris Mota, Eduardo Selman y muchos otros. Todos esos son dirigentes del PLD. Y usted me dirá, ¿por qué lo menciona? Bueno, pues resulta que se pretende decir que Leonel Fernández encabezó el gobierno más corrupto. Y yo le pregunto. Tú dejaste a Camejo ahí. Y yo, Ramón Ventura Camejo. Ajá. No, dejé varios, yo tengo muchos nombres acá. Yo tengo muchos. Sí. Rubén Bichara, Mayobanés Coto, hay muchos. Ajá. Ahora bien, ¿por qué yo lo menciono a Porque todos Camejo no se puede dejar nunca. ellos? No se puede dejar Ramón Sí, Ventura porque- Camejo. ¿Eh? Porque él ha hecho un culto a la pobreza. Ajá. Sí. Bueno, pues yo le voy a decir, todos esos nombres, Ajá. ¿por qué yo los menciono? Si Leonel encabezó el gobierno más corrupto, todos esos funcionarios fueron de Leonel Claro. y son actualmente funcionarios. Oh, y para los que quieran desacreditar a Leonel, ya estos no son corruptos. Estos que coyunturalmente aupan al gobierno PLDista actual, que encabeza el presidente Medina, esos que ahora, connotados antipeledeístas de toda la vida, y que querían que el que encabezó un gobierno súper corrupto, como el presidente Hipólito Mejía, querían que ganara en el 2012, los que hoy aupan. Es más, llegan al colmo hasta de hablar de Juan Bosch. Llevan al colmo de querer ponernos a Juan Bosch, contraponérnoslo a nosotros los PLDistas, ponernos a Juan Bosch como paradigma. Pero ¿quiénes pretenden hacer eso? ¿Con qué moral? Los que decían que Juan Bosch estaba loco, los que combatían a Juan Bosch, los que lucharon para que Juan Bosch nunca volviera a ser presidente de la República Dominicana, hoy levantan la imagen insigne de Juan Bosch, pero para tratar de destruir al partido de Juan Bosch. Entonces, estos funcionarios del gobierno de Leonel y del gobierno de Danilo, que lo único que demuestra eso es que es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ayer eran corruptos, porque si Leonel encabezó el gobierno más corrupto, ¿quiénes fueron los corruptos? Sus funcionarios. Eso componen el gobierno hoy. Entonces eso demuestra que es algo totalmente una campaña y que lo que se pretende es destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Se dice ¿Qué se dice? que el precandidato Leonel Fernández Todavía. está preparando su salida de la campaña para promocionar la reelección, Ajá. la modificación constitucional para que Danilo Medina pueda repostularse. Eso se dice. Ujú. Y que incluso esa serie de encuestas y de movilizaciones están dirigidas a ese propósito. ¿Usted tiene algún informe sobre eso? No, eso lo que hace es que me habla muy bien de la capacidad creativa y de la inventiva de algunos actores nacionales que se ponen a hablar cosas pero tan lejos de la realidad como es. Por lo siguiente, el presidente Fernández no se va a desdecir. Si no se desdijo para él, mucho menos lo hará para otro. Si la imagen del presidente Fernández está asociada a que tiene un amplio sentido del juicio de la historia, y él, celoso de eso, nunca se atrevió a modificar la Constitución para beneficiar al presidente en ejercicio, que era él, yo no veo a Leonel Fernández, que además lo ha aclarado y ha dicho lo siguiente en entrevistas que le han hecho con respecto a esto. Ha dicho lo siguiente: si la Constitución de la República permitiera la reelección del presidente Medina, los PLDistas, todos, hubiésemos asumido esa candidatura y hubiésemos llevado al presidente Medina. Ahora lo prohíbe. Lo prohíbe. El presidente Fernández ha manifestado que él no cree conveniente modificar una constitución para favorecer a un presidente en ejercicio. Por lo tanto, Aurelio, yo creo que no, que esas voces que levantan que el presidente Fernández no optaría por la candidatura presidencial para ponerse a la cabeza de un proyecto reeleccionista, yo creo que eso no tiene sentido,
porque el problema es que aquí la Constitución no permite la reelección presidencial y el compañero Danilo Medina no va a embarcarse, Aurelio, en una acción que llevaría trauma y que llevaría al PLD muy probablemente a la división. Doctor, como usted ha estado vinculado siempre al sector sindical, obrero, soy el secretario de Asuntos Laborales del PLD. el secretario de Asuntos Laborales. Dirigente de los toda trabajadores la vida. durante 17 años. Vocación y sensibilidad hacia la lucha de los trabajadores. Sin dudas. Entonces, me gustaría su opinión en torno a este debate que se está dando, estas discusiones para modificar el código, que ya tiene más de 20 años, y que en esos 20 años se han modificado tantas cosas en el mundo, en el área laboral, pero que yo noto que hay posiciones muy reticentes, tanto en el lado laboral de los trabajadores como en el lado empresarial, o sea, se cede poco. Entonces, me parece la lucha que se establece con frecuencia para modificar los sueldos, que se atrincheran en un 60 y en un 100%. Al fin y al cabo sale ganando el empresariado porque no se establece nada y se le da larga. Entonces, ¿qué le parece a usted este debate por la modificación? ¿Cómo usted cree que...? Son dos posiciones encontradas. Los trabajadores, por un lado, entienden que una modificación del código no puede tocar ninguna de las conquistas que por décadas se han logrado. Los empresarios entienden que el código del 92 necesita ser modificado y ajustado a la realidad de hoy. Yo creo que ambos tienen razón. Y usted me dirá, ¿cómo va a ser? Yo, sí. Yo creo que efectivamente el código del 92, hace 22 años de su promulgación, ese código requiere de ajustes que interpreten esta realidad de hoy, la sociedad del conocimiento, del desarrollo científico-tecnológico, la sociedad en que los combustibles fósiles no son ya, fueron el sustento de la segunda revolución industrial. Hoy nosotros vemos de cómo ya se anuncia que tan solo a los fósiles le quedan 50 años en términos reales. Los trabajadores tienen que comprender el mundo globalizado de hoy en esta sociedad del conocimiento. Ahora, los empresarios, entiendo yo, no pueden pretender una reforma al código, una modificación al código sobre la base de cercenar derechos laborales, derechos fundamentales del trabajo. Por lo tanto, es el gobierno que está compelido a conciliar estos intereses y yo apuesto a la palabra del presidente Medina. El presidente Medina ha dicho que en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana presidido por él, los trabajadores pueden estar tranquilos porque la modificación al Código de Trabajo no será sobre la base de cercenar derechos laborales. Entonces yo creo que por ahí las cosas, el llamado es a que se pongan de acuerdo. Bueno, ya esperemos que se pongan de acuerdo. Ese es el llamado, estamos obligados a eso. Muy bien. Bueno, doctor, siempre grato estar con usted. Muchas gracias a usted. Esta es su tribuna, este es su programa de siempre. Yo siento una particular satisfacción cada vez que estoy en este espacio, porque recuerdo sencillamente al profesor Juan Puga. Que estuvo aquí. Siempre. Que pasó todo el mundo. Así es. Amigos, ha sido la participación del doctor Domingo Jiménez, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Él, gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí, siempre con Hablan los Líderes. Manténgase ahí, no se vaya porque volvemos con otro invitado.
entonces estamos retornando. Ahora tenemos la grata participación del doctor Belarminio Ramírez, politólogo, escritor y político. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bueno, primero gracias por el privilegio inmenso que me concede una vez más de hablarle al país a través de este programa y públicamente darle el pésame por el fallecimiento de su padre, que ahora fue que me enteré aquí en el estudio. Gracias, doctor. Sabía que usted no lo sabía. Tenemos mañana en La Romana, pues ya hemos hecho el novenario aquí en la capital y mañana en La Romana tenemos a las 7 de la noche una misa en su honor por el descanso de su alma. Padre inmenso. Como todos los padres, uno cree. Ha sido una pena, pero aprovecho la mención suya para expresar nuestra gratitud a todas las personas, incluso aquellos que usted no estuvo ahí porque no se enteró, lo sé. Bueno, pasamos a la entrevista, doctor. Empezamos con la noticia de que esta semana el presidente Leonel Fernández tuvo una participación destacada en la asamblea de la organización de la OEA. Y entonces ahí fustigó de manera convincente de por qué la República Dominicana no puede aplicar la sentencia de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Nos gustaría que usted se refiriera a eso ante todo, a esa intervención. Pienso que el discurso del profesor Leonel Fernández fue oportuno. Realmente el escenario no pudo ser, fue el mejor y en el mejor momento. Máxime aún cuando la República Dominicana pasa a ser miembro de la CID precisamente en su gestión, que es cuando se asumió el bloque de constitucionalidad, que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución de la República. Leonel fue frontal, fue preciso y fue objetivo. La República Dominicana ha hecho lo correcto. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pasó de la raya. Llegaron a lo ridículo. ¿Cómo es posible que una Corte Internacional cuestione los órganos constitucionales de un país por el hecho de que verifiquen la autenticidad de los documentos que se utilizan para pedir la nacionalidad? Pienso que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realmente se degradó a sí misma y se puso por el suelo, no solo ante la República Dominicana, sino ante el mundo. Con esa sentencia nefasta, ese órgano del derecho internacional humanitario ha perdido credibilidad y es algo lamentable. Nosotros como país hemos hecho lo correcto, ellos nos dieron la oportunidad, porque realmente venían fastidiando desde hace mucho. Pero ante este atropello incalificable de que hemos sido objeto, se ha tomado la decisión correcta, que hoy cuenta con la aprobación de casi el 100% de la ciudadanía dominicana. Nosotros no podemos seguir desperdiciando tiempo ante el mundo, ni gastando recursos económicos en cortes internacionales, defendiéndonos de acusaciones de maltrato a los nacionales de una nación, a quienes somos nosotros el único país del mundo que realmente le da la mano. Aquí se están gastando al año más de 5.000 millones de pesos solo en atender parto de las haitianas que cruzan la frontera. A esto ya hay que ponerle término. Pienso que debemos seguir siendo solidarios con Haití, pero también no podemos seguir siendo objeto de ese espectáculo internacional de voces foráneas y sectores malvados que quieren permanentemente estar crucificándonos a nosotros, justamente por ser justos y ser solidarios. Pienso que el discurso de Leonel fue preciso y objetivo y él era la persona indicada para salirle al frente a este tema espinoso y lamentable.
Doctor, esta semana el doctor Molina Morillo, en el periódico El Día, que dirige, pues hacía un recuento de la historia ominosa de la OEA, tanto en el hemisferio como en República Dominicana. Y terminaba ese comentario editorial diciendo, la OEA que se vaya para el carajo. Así mismo, la OEA que se vaya para el carajo, decía Molina Morillo. Bueno, pues hablemos de la encuesta Penanchón, que también es una de las noticias. Es un fenómeno, esa encuesta, yo la he evaluado con una lupa. Vengo haciendo un cotejo de todos los estudios del mercado realizados desde enero del 2013 hasta la fecha. En este mismo programa dije que hace 6 meses que el nivel de confianza, de popularidad y aprobación de Danilo iba a incrementarse en lo que restaba del año. Y eso lo certificó la encuesta Penanchón-Bailán. Es un estudio de mercado cuya investigación de campo se hizo hace apenas 3 semanas. El 77% de la población es partidaria de que se reforme la Constitución para que Danilo se postule una vez más. De ese 77%, el 70% dice que le daría su voto. Ya no hay más nada que hablar. Se definió una nueva era política. Cambió el curso de la historia dominicana. Hay un pacto social. Se dijo al principio que ese encantamiento con Danilo tenía que ver con que saltaba charco, con que cruzaba alambrada, con que abrazaba viejo y vieja y con ese tipo de cosas. Ahora se dan cuenta que no. Al principio el agrado partió del presidente humilde y sencillo que desmitificó el poder y se colocó cerca de las personas. Ahora el posicionamiento tiene que ver con la gestión eficaz, con el resultado de las políticas implementadas y con la filosofía de gestión. Ya esto no tiene vuelta atrás. Si encuestan en el mes próximo, aumentará 4 o 5 puntos en lo que resta de año. Porque es que esa revolución educativa, ese nuevo sistema tan detendida, todo eso está entrando de lleno cada día, la población comienza a valorarlo. El 911. El 911, se ha reducido la delincuencia considerablemente. Toda esa democratización del crédito bancario, esas miles y miles de pymes que el Estado le compra, todo esto está reduciendo el tamaño de la clase pobre e incrementando el tamaño de la clase media como resultado de ese modelo de economía social de mercados. Estamos frente a un caso sin precedentes en América Latina y ya Danilo se consolida como el más popular de todos los presidentes del continente y se mantendrá ahí por lo que resta de periodo. A mí no me cabe la menor duda porque cada día el escenario se pone más favorable, el liderazgo se pone más diestro y el equipo que gobierna con él cada día hace más química con la filosofía de gestión del presidente. Esa misma encuesta Penanchón-Bailán, cuando dice, no se había visto nunca en la historia dominicana, y escúchenlo bien, porque el compañero que me antecedió aquí domingo debió tocar puntos que no tocó, cuando se refirió ampliamente a lo de la corrupción. Yo quiero que se sepa que nunca en la historia dominicana un gobierno con más de 2 años en el poder había tenido apenas un 3% de percepción sobre corrupción. Nunca, nunca. En todos los estudios de mercado, en todos que se han hecho aquí, desde que se comenzó a hacer encuestas, desde 1966 hasta la fecha, siempre la percepción de la corrupción en los gobiernos estaba por encima del 50%. Y ahora ha cambiado de manera definitiva. Entonces, en nuestro caso como cientista político, como estudioso del comportamiento y la conducta del electorado, esos son los hallazgos en que nosotros nos enfocamos para precisar que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio en la cultura política dominicana. La gestión de Danilo está cambiando el panorama de cara al porvenir.
se define un referente, un nuevo paradigma, un nuevo esquema, una nueva forma de hacer política. Y quienes vengan en el 16, el 20, el 24 y el 30 tendrán que seguir por ese camino. No hay posibilidad de volver al pasado. Eso es lo que dice la Pencho en Verla. No hay posibilidad de un retorno. Solo hay continuidad de lo que se está haciendo. En la persona de Danilo o en alguien que pueda hacer la continuidad de su obra, de su legado, de su estilo personal inclusive. Bueno, doctor, pero se trata de que hay un impedimento constitucional. La semana pasada yo empecé a ver cosas que nunca había visto. 170 organizaciones encabezando un reclamo en el Congreso. Ahora esta encuesta que se trepa un 77%. Entonces, este asedio al presidente de la República para que acceda para que claudique en su palabra. ¿Ah? Entonces la pregunta que yo le hago, ¿cree usted que todo esto de alguna manera va a culminar quebrando la voluntad del presidente de no ir? No, él no tiene que quebrar nada ni claudicar, porque es que los pueblos lo que hacen es que cuando hay una gestión eficaz, expresan deseo de continuidad, y cuando hay una gestión mala, expresan deseo de que termine. Cuando Hipólito llegaba a su final, un año antes se estaba prendiendo vela y diciendo los días y las horas que faltaban. Ahora la preocupación es que el tiempo alcanza y no hay un escenario, un marco legal que garantice la continuidad del presidente. O sea, es lo adverso. El presidente Medina no le faltaría nada. Yo pienso que él le faltaría al deseo colectivo del pueblo dominicano si no hace nada para seguir en el poder. Ahí es que él tiene la brasa bien caliente en sus manos y ya él está bien claro al respecto. Hay un pacto social, el 51% de los que votaron por Hipólito, y eso es algo, ese es el hallazgo grande de esta encuesta Penachón Berland. El 51% de los que votaron por Hipólito en el 2012 ahora dicen que votarían por Danilo en caso de ser candidato. Si Danilo es candidato no hay que hacer campaña, ya la campaña está hecha. Si Danilo es candidato, usted lo lleva a cada provincia y lo monta en una camioneta y le monta a los candidatos a cargo congresional y municipal y al lado y le endosa y define también el nivel congresional y municipal a favor del PLD. El PLD ha venido perdiendo tiempo, hay un pacto social. El PLD hace mucho que debió ponerse a construir un pacto político para reformar la Constitución. El Leonel Fernández debió poner eso en la agenda del comité político hace mucho. Se está perdiendo un tiempo maravilloso y el PLD es una organización de liderazgo de gente sabia, de gente inteligente. Y a los pueblos usted no puede negarle el deseo y la voluntad decidida y firme de continuar siendo dirigido por un liderazgo que alcanza niveles tan eficaces como el caso en que estamos viviendo. Esto no tiene precedente en la historia dominicana y del continente. Desaprovecharlo por intereses de grupo, por egos personales, sería un error grave que el PLD pudiera pagarlo en el futuro inmediato. Bueno, pero digamos que el tiempo camina, el tiempo corre. Estamos en noviembre. Se estima que de noviembre a febrero es un tiempo que se congela en términos políticos y electorales y que como termina en noviembre va a estar en febrero. Así es. Entonces, yo le pregunto, de febrero a las elecciones faltarían 15 meses, alrededor de 15 meses. ¿Ah? Eso tendríamos que hacerlo antes de junio del año próximo. Entonces yo le pregunto, ¿tendríamos tiempo suficiente para elaborar todo esto? Sobra tiempo. Sobra tiempo. Simplemente hay que aprobar la ley y buscar la mayoría y los votos sobrarían en el Congreso. Si el PLD y sus aliados asumen el reto, los 4 o 5 votos que hacen falta llegarían fácilmente. Hay un consenso social, hay un pacto social.
que concita el agrado y la aprobación de los militantes de forma mayoritaria de los partidos de oposición. La inmensa mayoría de los independientes están de acuerdo también. Por primera vez esto se ve, que los independientes, los que no militan ni pertenecen en ningún partido, se muestran decididamente de acuerdo a que un presidente continúe en el poder. O sea, esto no se le debe buscar más vuelta. El PLD lo que debe es actuar rápido y aprovechar esa oportunidad que se presenta para lograr 4 periodos consecutivos en el poder mediante certámenes democráticos, algo que no lo ha logrado ningún partido en América Latina hasta el momento. En el 16 hay mucho en juego, más 3 elecciones en una, más un liderazgo de oposición desarticulado, que si se unen solo para repartirse el poder, en 5 o 6 meses pudieran destruir todo este proceso de desarrollo y de Estado social de derecho que ha llevado a cabo la gestión del PLD de manera tan eficaz. O sea, eso es lo que hay que ver, lo que le conviene al país. A propósito, doctor, dice el pueblo que hay que estar vivo para ver cosas. Nunca pensé que yo iba a ver un candidato del Partido Revolucionario Dominicano cuantificando un 5, un 6, un 3% en las encuestas. ¿Cree usted que esto se va a mantener así, que el PRD remontará? ¿O qué le parece? Es que para mí PRD y PRM es lo mismo. Es lo mismo. Eso es la misma cosa, eso no se ha dividido nada. Ahora yo le tengo más miedo así, Ajá. porque si van en boletas distintas, tienen más posibilidad de captar a sectores independientes del electorado y pueden llevar a una segunda vuelta más fácil que si van solo en una sola boleta. Eso más que celebración es preocupación para nosotros. Pero el PRD, ¿usted cree que no? Yo pienso que Hipólito, Abinader, ellos siguen siendo todos PRDistas. En el pasado eso ha pasado, ha sucedido y después vuelven y se reencuentran. Nosotros en el 16 lo que tenemos es un reto, porque el escenario electoral se va a dividir en 2. Entre los que quieren continuidad de esta obra y de esta gestión y entre los que quieren un cambio para ellos llegar a dirigir el país. Es en 2 que se divide, no es en 10 ni en 20 como piensan muchos. Después de 3 periodos en el poder, lo que se busca es oportunidad y seguridad, esperanzas y cambio. Eso es lo que el PLD tiene que tomar muy en cuenta, que hasta dentro del propio PLD hay una generación de liderazgo valioso, de dirigentes importantes, que están demandando que se le tome más en cuenta y que la renovación desde el poder y desde el partido en cierta medida ha sido muy lenta en consideración con el crecimiento de la organización y con los 3 periodos consecutivos que tienen el poder. Esos son los desafíos que están planteados. Bien, doctor. Gracias por tu participación. Gracias a usted. Amigos, ha sido la participación del doctor Belarminio Ramírez, politólogo, escritor, académico y político. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.